cuando llegaron a América Latina, los de encontrarse con Moctezuma, los emisarios de los grupos aztecas los llenaron de flores, no por recibirlos como dioses, sino porque de acuerdo a las crónicas de un libro que se llama La visión de los vencidos, era porque olían mal, ¿no? Y no querían que el Tlatoani y que Moctezuma tuviera que estar mal olor, ¿no? Porque los mexicanos acá se bañaban hasta 2 veces al día, algo que les parecía muy raro y del demonio a los españoles, a los europeos. Entonces, las creencias, comento todo esto para ubicarnos en las creencias de la época. Estábamos saliendo de lo que era la Edad Media. El Renacimiento marca la aparición del libre pensar, ¿sí? Y la ciudad de mayor libre pensar, por ejemplo, se encontraba en Italia, en Florencia, Italia. Ahí mismo, el mismo Galileo, uno de los sabios, que recibió la protección del rey de Florencia, le permitió pensar, le dio dinero para sus estudios, para sus teorías, para que hiciera sus telescopios, y para que enseñara y que fuera el maestro de los hijos del rey, de los príncipes. Bueno, pues cuando la Inquisición se enteró de lo que estaba haciendo, pues amenazó al mismo rey, y el mismo rey no pudo proteger a Galileo de la Inquisición, que tuvo que retractarse sus teorías de que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no al revés, ¿no? Entonces, así empieza el Renacimiento, en esa época, donde la Inquisición luchaba por mantener el control de ese libre pensar, de esa hambre que tenían muchos de los nuevos pensadores de la época, ¿ok? Todo esto es el contexto. Imagínense las calles de Puebla, del viejo centro, que en lugar de... En Europa son en muchos lados más estrechas, mucho más estrechas. Imagínense que en lugar de auto van carruajes, caballos, personas que llevan sus capas, su espada, su puñal, sus sombreros, las mujeres con su corset, y sus vestidos con toda la ropa que llevan debajo del vestido, sin drenaje como tal. A veces se tiraba por las ventanas los restos de recipientes de comida o de orina, por ejemplo, y gritaban aguas, ¿no? O sea, el decir aguas aquí, porque también llegó aquí a México, en esa parte, decir aguas es alerta, no te vayan a mojar, no te vayan a mojar desde la ventana. Y entonces aparecen conductas, por ejemplo, que la dama siempre debe de ir pegada del lado de la banqueta y el hombre para afuera, para caballerosamente mantener protegida a la dama de esas cosas que a veces aventaban desde las ventanas, ¿no? Entonces, así aparecen mucho tipo de conductas, que son muy viejas, son de aquellos tiempos. Y había muchas creencias absurdas que no tenían nada que ver con la religión, pero la Inquisición se volvió tan quisquillosa que incluso ir en contra de un pensamiento popular creído por todos era una señal de, a lo mejor este es brujo, a lo mejor este es hereje, entonces hay que mantenerlo con cuidado, ¿no? Por ejemplo, una creencia popular de la época era que si nosotros colocábamos en un barril de paja y poníamos camisas sudadas y la tapábamos, en el lapso de unos 18 días aparecían espontáneamente, debido a la transformación del sudor de la ropa y del trigo, se convertían en ratones y aparecían espontáneamente, ¿no? A partir de esta creencia, la religión decía
que la creación no había terminado y la creación seguía siendo un acto continuo y actualmente todavía seguían generándose seres vivos nuevos. Cuando los españoles llegaron a las islas del Caribe, vieron la enorme biodiversidad de las lagunas costeras. Decían que las aves eran incontables en el cielo, que donde sacaban una enorme cantidad de peces. Se tenía la idea de que las hojas del bosque de las lagunas costeras, que se llama manglar, las hojas que caían en tierra se convertían en aves y las hojas que caían en el agua se convertían en peces. Era la forma de explicar tal abundancia que no habían visto ellos en la Europa, que ya estaba degradada ambientalmente para esa época. Entonces los españoles se maravillaron tanto que hablaban de que de esa forma se generaban cosas. Después les voy a buscar una litografía, porque hay unas imágenes muy interesantes de la época donde ellos tratan de explicar eso, uno de los primeros colonistas que llegaron a las Américas. Entonces, quien debatiera la existencia de la generación espontánea en el hereje, porque estaba diciendo que el creador no continuaba con la creación, ¿sí? Entonces, era un poco peligroso tener un libro de pensar. Okay. En este contexto histórico, donde los animales andaban en las calles, donde los cerdos se alimentaban de lo que tiraban de las ventanas, ¿no? Donde obviamente había pulgas, ratas, ratones, enfermedades por todos lados, gastrointestinales debido a todo lo que se tiraba en la calle donde caminaban las personas. Y se pensaba que las enfermedades eran cuestiones del humor y que había que hacer sangrías para tonificar ese tipo de cosas, y que la peste era por oler inmundicias, ¿no? La peste, el nombre de la peste es que huele mal. Son mis perros. Porque se pensaba que esos malos olores eran los que enfermaban a las personas, por eso le llamaron peste, ¿no? Y entonces la solución era como la solución de ahora, ponerse una especie de cubrebocas a manera de máscaras con enormes picos que filtraban según los medios del aire para mantenerse a salvo de la peste, ¿no? Entonces, bajo todas esas creencias de la época, se desarrolla la ciencia. Desaparece la alquimia y aparece la química, ¿no? Entonces, en esas creencias, ahora nos vamos a ubicar en Inglaterra, ¿sí? Todo esto, buena parte de esto viene en varios libros y mucho de lo que estoy contando viene desarrollado en Cazadores de Microbios. Parte de lo que sucedió en Inglaterra en aquel tiempo, estaba como rey el Enrique VIII. Enrique VIII tuvo 7 matrimonios, 7 esposas. Y cuando empezó el reino estaba bajo el cuidado del Papa. La religión imperante era la Iglesia Católica y Apostólica y Romana. Entonces, cuando Enrique VIII se casa, le prometen a una novia que decían que era la mujer más hermosa. Realmente, cuando Enrique VIII conoce a su esposa, la conoce en el altar. Y según dice la historia, realmente su primera esposa no era una mujer, ella. Enrique VIII dijo, y con eso me voy a casar. Ella había hecho una promesa, ¿no?, de casorio, porque después era una de junio, y se casaron. Pero según cuenta la biografía de Enrique VIII, nunca tuvo relaciones sexuales con la esposa, nunca durmieron juntos, siempre durmieron separados. Y entonces hizo divorciarse. Tal era lo que un poco se conocía, que la misma reina pensaba que por el hecho de casarse ya debía darle un príncipe, pero estaba triste la reina porque dice, es que no le doy príncipe. Y sus damas de compañía le preguntaban,
se hace cuando duerme con él? Es que no, yo nunca he dormido con el rey, ¿no? Siempre antes de dormir llega a mi recámara y me da mi beso de las buenas noches, se cierra la puerta de nuestra recámara. Así lo narra la reina, lo narra la reina. Entonces, ella no sabía que tenía que hacer para darle un heredero, ¿no? Al rey. Resulta que el rey se enamoró de otra persona y entonces quiso divorciar a la del papa. Y el papa castigó, o sea que no se llevaba muy bien con los ingleses, que de ninguna manera lo iba a divorciar. Entonces, existía Martín Lutero, que fue el que origina el luteranismo que ahora llamamos como los grupos cristianos, ¿sí? Entonces los grupos del luteranismo. Entonces, Martín Lutero estaba siendo perseguido por el Papa porque por muchas cosas, porque en ese entonces las misas se daban en latín, la gente no tenía conocimiento de lo que decían los sacerdotes, porque todo lo decían en latín, pues no les entendían. Y no era obligado, tenían que ir por ¿no? Y entonces los pobres se volvían más pobres, los ricos a veces no quedaban tanto de la iglesia. Entonces, lo que hizo Enrique VIII es, ok, el Papa no me quiere divorciar, no hay problema, me separo de Italia, me separo del Vaticano, ¿sí? Y aquí yo, con todo el poder de la corona inglesa, con todo el gran imperio que tenía Inglaterra en ese entonces, voy a proteger a Lutero, Martín Lutero. Y ahora seguimos siendo católicos, sigue siendo la palabra de Dios, de Cristo, la Biblia, pero vista desde un punto de vista diferente. Entonces protegió a Martín Lutero y Lutero le otorgó el divorcio al rey. Entonces el rey pudo casarse y divorciarse y tuvo hasta 7 esposas. Enrique VIII. ¿Cuál fue la consecuencia social? No con el rey. La consecuencia social de todo esto fue que la Inquisición dejó de tener injerencia en Inglaterra y todas las colonias británicas. Países aliados a Inglaterra, pero de hecho, por ejemplo, Francia por poco le va bien, porque muchos grupos protestantes estaban en Francia. Nada más que el Papa, para evitar perder otro país, le pagó a Federico II, me parece, para que hiciera la noche se llamó la noche de San Bartolomé, donde en toda Francia, en todas las ciudades importantes, en una noche se asesinaron a todos los protestantes. En París se asesinaron y se arrastraron al río que pasa a un lado de la iglesia de Notre Dame, y el río estaba completamente de proporciones bíblicas, la gente se asustó por el color del río. El Danubio azul que era entonces, todo eso para evitar la expansión del luteranismo, ¿no? en otros países europeos. Bueno, la Inglaterra. Dentro de los pensadores científicos de Inglaterra, antes de esta separación que les estoy hablando, estas separaciones son parciales. Antes de la separación, había muchos pensadores que buscaban evitar ser perseguidos por la Inquisición. Entonces, sucedía que se reunían secretamente. Imagínense de las calles de Puebla, una tarde-noche, que no hay luz en las calles, los postes alejados tienen un poco de aceite y en la noche pasa un sereno, que se les llamaba, que con una lámpara prendía las mechas que eran realmente recipientes de aceite con una vela flotando. Entonces así prendían algunos postes para media alumbrar. Entonces, en la
tarde la gente convierte sus capas por el frío, pero de repente toman una contención y le abren, a lo mejor le dan sangre y sello y cantan y dan con la habitación hasta le abren. A la vida es otra puerta, que hay muchas sillas, que hay muchos pensadores, entre los cuales se planteaba el mismo Isaac Newton, ¿no? Que cambió toda la física, generó la física moderna, que no fue cambiada hasta en 1932 por exactamente me acuerdo de este físico que trabajó la bomba atómica y esto. Entonces, dentro de ellos existían muchos científicos que posteriormente se convirtieron en grandes químicos. Entonces, algunos de ellos se decían alquimistas. La química no había nacido. La química nació por un matrimonio con una gran influencia de una científica y su esposo que cambiaron lo que llamamos química en la química moderna. Y entonces lo que hacía este grupo, que se hacía llamar a sí mismo la sociedad secreta, era debatir sobre las nucleares. Y por ejemplo, colocar, a ver si era cierto, en el barril las camisas, el fruto, taparlo, a ver si se agregaban los ratones espontáneamente o no. Pero había que tapar todos los reductos para que no nos ganara un ratón cuando no estuviéramos aquí en el país y se metiera, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cómo hacer experimentos para probar lo que la creencia popular decía y ver si era cierto o no? El primer experimento que realizó esta sociedad secreta y que se registró, que existe actualmente el registro original en Inglaterra, fue el siguiente. Entonces, se pensaba que si nosotros hacíamos un círculo en una mesa o en el suelo con un polvo que era de cuerno de unicornio y colocaban una araña en medio, la araña no podría atravesar, no podría salir de ese círculo. ¿Sí? En esa época se vendía lo que se decía que era unicornio para colocar alrededor de las camas y evitar que los bichos y las alimañas se salieran a las camas y las indicaron. ¿Por qué? Porque las camas eran ya digo, los más pobres nada más era una bolsota donde la gente se acostaba. Los otros eran ya con cosidas más finas en forma de un rectángulo como nuestros colchones, encima de una cama con armada de madera o de latón, las cosas. Y se dormía ahí, pero era lo mismo, imagínense que era de paja, el suelo de las personas asesinadas, coco, las que probaban en todos lados, se hacían dentro de los colchones. La peste negra se origina por el piquete de la cantidad de pulgas que pican a ratas infectadas. Entonces las pestes negras necesitaban a las personas y eso por algo la peste negra en Europa mató a una de cada 3 personas, ¿no? Por toda Europa. Entonces ellos pensaban que era entonces para los bichos incómodos o pinches trataban de colocar polvo entonces como caliente y porque no unicornio se hayan distinguido de esta creencia popular. Entonces lo que hicieron estos grandes pensadores es la misma regla en la ciencia. Las constituciones una de las la institución de medio. Y el secretario imagínense, todos estos desafíos, este es el primer experimento. Según las anotaciones, la araña salió. Y repitió el experimento varias veces y salía. Y entonces, según las anotaciones de la época, es que
En 9 veces que colocábamos a la araña salía. Esta conclusión es que el polvo de unicornio no puede detener el paso a una araña. Y fue la primera gran conclusión del primer que hicieron estos pensadores. Bueno, después de lo que pasó con Enrique VIII, después de que cambió el luteranismo, se le dejó el libre pensar y dejaron de perseguir porque expulsó a la Inquisición de las colonias inglesas y de Inglaterra. Y entonces estos pensadores podrían salir y dar su conocimiento. Entonces ellos se presentaron ante Enrique VIII y le dijeron, mire, nosotros hemos puesto a prueba todo esto, que debate lo que la iglesia del Papa dice. Algo que le encantó a Enrique VIII, así vamos a desmentir al Papa, pues va, ¿no? Le vamos a dar con todo. Y entonces, lo que sucedió fue que les permitió a ellos legalmente actuar. No solo les permitió, sino les dio un estatus. Y entonces, bajo Enrique VIII, se crea la Real Sociedad de las Ciencias de Inglaterra. ¿Sí? Y entonces se desarrolla o comienzan a aplicar el método científico de Descartes, o de Descartes, como le decimos aquí en México. Comienzan a buscar y a generar la ciencia. En primer lugar, en el mundo donde se ocurre libre pensar sin ser perseguido, aunque ya en Italia ya existía esto, aún no había persecución, realmente en Inglaterra y sus colonias. Uno de los países que no eran ingleses, pero que eran aliados de Inglaterra y que le tenían poco interés el papado, era Holanda. En Holanda existía un señor que se llamó Antonio van Leeuwenhoek. Lo voy a anotar. Le voy a compartir pantalla.